otras jutbas que hablan sobre historias que están mencionadas en el Sagrado Corán y tratar de aprender un poco de las grandes enseñanzas que estas historias nos dejan. La historia que vamos a hablar hoy, cuando estaba investigando, preparando la jutba, me sorprendí de la enorme cantidad de enseñanzas que tiene, y realmente es muy difícil mencionar toda esta historia, que es una historia que tiene 4 historias dentro de sí misma. Pero vamos a tratar, inshallah, de ir mencionándola de manera resumida y tratando de aprender de estas enormes enseñanzas que van a ver tan actuales que tiene esta historia. El concepto de esta historia es la tentación del conocimiento. Es decir, creerse que uno tiene más conocimiento que los otros. ¿Cuál es el contexto o el antecedente de esta historia? Es que el profeta Moisés estaba hablando con su gente, le había sido enviado a Israel, y les dio una charla, un sermón, el que los hizo llorar y emocionarse. Y una de esas personas se acerca a él y le dice: ¿es que acaso hay en la tierra alguien que sepa más que tú? El profeta Moisés recibía la revelación, había hablado con Allah. ¿Qué va a decir? No hay nadie más en la tierra que sepa, ni nadie más sabio que yo sobre la tierra. Ustedes saben que los profetas tienen una cualidad, que es el isma, es decir, que están protegidos por Allah de que no pueden dar un conocimiento que sea equivocado. No significa que ellos no sean humanos y que no se equivoquen los profetas. Pero la isma, que se llama infalibilidad, significa que si se equivocan, enseguida viene la revelación, la inspiración de Allah y los corrige. Entonces inmediatamente Allah Azza wa Jal le inspira a Moisés: tú no eres la persona más sabia sobre la tierra. Hay otra persona sobre la tierra que tiene un conocimiento que tú no sabes. Y entonces Moisés inmediatamente dice: si hay alguien sobre la tierra que sabe algo que yo no sé, quiero ir a aprender. Allah Azza wa Jal lo educó, le dio esa posibilidad. Moisés era el líder, era el profeta de su nación, la persona más importante. La primera enseñanza que sacamos es la actitud que nos enseña el Islam, que tiene que tener un líder. Un líder nunca tiene que creerse más que los demás, ni que tiene todo el conocimiento y que no tiene nada que aprender de nadie. Allah le enseña a ese líder: hay una persona que sabe algo que tú no sabes. Ese líder, ¿cuál fue su actitud? La humildad. La humildad. Y enseguida, si hay alguien que sabe algo que yo no sé, ir a ver. ¿Y saben qué es lo que nos dice Allah Azza wa Jal sobre la actitud de Moisés? Nos dice: no desistiré hasta que llegue a la confluencia de los 2 mares, aunque esto me lleve muchos años. Allah le dice que esa persona estaba en un lugar donde confluían 2 mares, que ahí lo iba a encontrar. Y Moisés dice: no voy a desistir de llegar hasta esa persona, aunque el viaje, no el aprendizaje, el viaje, me lleve muchos años. Otra enseñanza enorme que nos deja esta historia: la gente quiere obtener el beneficio inmediato de las cosas, lo que llama la gratificación inmediata de las cosas. Quieren convertirse en médico tomando un curso, quieren volverse millonarios en un día. No saben que las cosas llevan tiempo. Conseguir las cosas correctamente lleva tiempo, y que hay que tener algo que se llama el hima, deseos altos, y que eso que quiero conseguir y eso que me planteo, aunque me lleve tiempo, tengo que mantenerme paciente y constante hasta poder conseguirlo. Palabras inspiradoras de Moisés. Cuando se encuentra con él, Allah nos deja saber que esta persona con la cual se encuentra Moisés, que en el Corán no está mencionado, pero en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam se le llama el Khidr, es también un profeta. Allah nos da muchas pistas en el Sagrado Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de que él era un profeta. Entonces este diálogo o esta convivencia que se va a dar es entre un profeta enviado a Israel y un profeta enviado a otro pueblo. Y lo increíble de esta enseñanza, y es algo que se ve en nuestra umma, es que nosotros no somos elitistas con respecto al conocimiento, y Moisés lo enseña.
Es decir, él era de Ban Israel y se fue a aprender con un profeta que no era de Ban Israel. Y por eso en nuestra nación tenemos sabios de todos los colores, de todas las nacionalidades, de todas las etnias. Y los sabios árabes y los alumnos de conocimiento árabes no tienen ningún problema en ir a estudiar a la India con sabios de la India. Y nunca van a decir, no, yo soy árabe, no voy a aprender de una persona de la India o de una persona de África. El conocimiento se toma de quien lo tiene. Y lo tomamos de quien lo tiene. No importa su color, no importa su etnia, no importa de dónde venga. Cuando Moisés se encuentra con él, va y se presenta. Él es Moisés. Se presenta ante él y le dice, vengo para que me enseñes algo del conocimiento que tú tienes. Y la respuesta del maestro es, no vas a tener paciencia suficiente para aprender conmigo. No vas a tener paciencia suficiente para aprender conmigo. Pero si me sigues, la condición que tengo es que no me cuestiones por qué hago las cosas hasta que yo te las explique. Y una gran diferencia, los sabios siempre mencionan esta frase, es la enorme diferencia entre el sabio y el charlatán, el manipulador. El sabio dice, no me cuestiones mientras estoy haciendo las cosas, ya te las voy a explicar. Por eso un sabio, un sheikh, nunca se enoja cuando dice algo y le dicen, pero ¿dónde está eso en el Corán y la Sunna? Ya se lo voy a explicar, claro que sí. El charlatán, el manipulador, el cabeza de una secta, nunca acepta que lo cuestionen, ni que le pregunten. Preguntarle es una ofensa. Y esa es una de las claves que los sabios siempre han mencionado para que la gente diferencie entre un sabio y un cabecilla de una secta. Si no acepta que lo cuestiones y que le preguntes, y se ofende ante las preguntas, sepan que ese no es un buen líder, no es un buen maestro y no es un buen sheikh. Entonces, bajo esa condición de que no lo cuestione y que él ya le va a informar, le dice, caminemos juntos. Y empieza la primera prueba. Ellos eran profetas, personas pobres, llegan a la orilla de un río, necesitan cruzar al otro lado, y había unos pescadores que tenían una barca y le piden si por favor los pueden cruzar hacia el otro lado. Estos pescadores ven a unas personas piadosas y gratuitamente le dicen, sí, nosotros los llevamos. Y entonces, cuando estaban a mitad del camino, el Heder hace un agujero, un boquete en el fondo de la barca. Moisés, un mensajero de Allah, ve esa injusticia, inmediatamente lo cuestiona. Le dice, ¿has hecho algo inaudito que puede poner en peligro la vida de estas personas? Que nos están llevando gratis. Y les arruinas la barca. Inmediatamente el Heder le dice, ¿no te había dicho que no ibas a tener paciencia? Y entonces Moisés le dice, me olvidé de la condición, no me regañes, no voy a volver a hacerlo. Y siguen, inmediatamente llegan a la otra orilla y siguen caminando, y todavía no se había ido de la memoria de Moisés lo que había pasado cuando el Heder ve a un niño, lo toma y le quita la vida. Y Moisés se había saltado rápido la vez anterior cuando estaba arruinando algo material. Cuando le quitan la vida a un niño, ¿quién se puede contener? ¿Alguien se puede contener? Nadie. Inmediatamente salta y le dice, ¿qué has hecho? ¿Has tomado la vida de un inocente? Porque si hubiera sido una persona mayor, no puede decir, ¿quién sabe si es un criminal o algo? Pero un niño. ¿Has tomado la vida de un ser inocente? Y entonces el Heder le dice, ¿no te había dicho que no ibas a tener paciencia? Entonces Moisés se da cuenta de que hay algo más detrás. Y le dice, si te vuelvo a cuestionar, tienes la excusa para decirme que no siga caminando conmigo. Y siguen caminando. Y llegan hasta un pueblo. Y cuando llegan a ese pueblo, le piden a la gente que les dé de comer.
Y algo asombroso es que ellos no pidieron dinero, pidieron que les dé de comer. Cuando una persona nos pide dinero en la calle, uno puede sospechar para qué quiere el dinero. Pero si alguien le pide comida y dice, dame comida, que tengo hambre, uno nunca sospecha. Allah nos dice, ellos pidieron comida. Y sin embargo, el pueblo no les dio nada. Allah utiliza una palabra para decir, no los hospedaron, es decir, no les dieron un lugar para sentarse, no les dieron comida, obviamente ni siquiera les dieron un vaso de agua. Así de mal los trataron. Pero en ese pueblo había una pared que estaba a punto de caerse. Y el Khidr va donde está esa pared y la reconstruye. Y Moisés estaba indignado con ese pueblo de que no le habían dado nada. Le dice, al menos hubiera pedido que te pagaran por hacer ese trabajo y hubiéramos podido comer. Y entonces el Khidr le dice, tercera vez, le dice la tercera la vencida, hasta aquí llegamos. Pero ahora sí te voy a decir, te voy a explicar las tres situaciones. El Khidr le dice en la primera, en el barco, había un rey tirano esperando en la orilla. Y ese rey tirano le quitaba por la fuerza a todos los pescadores las barcas que estaban sanas. Entonces yo quise averiarla para que no les quitara su herramienta de trabajo. Una de las grandes enseñanzas que sacamos de aquí es que estos pescadores habían sido generosos por el Khidr y con Moisés en llevarlos gratuitamente. Y Allah Azza wa Jal, por esa generosidad, les preservó su herramienta de trabajo. Entonces, ¿quieren ustedes preservar sus herramientas de trabajo, su trabajo? Sean ustedes generosos con lo que Allah Azza wa Jal les da. Pero ahora miremoslo desde la perspectiva de los pescadores. Los pescadores, cuando vieron que esa persona a la que ellos le habían hecho un favor le hacía algo malo, inmediatamente, ¿qué pensaron? Mal. Y sin embargo no se daban cuenta de que eso, obviamente era un profeta, eso no lo hace cualquier persona, pero eso les estaba evitando un mal mayor, porque si la barcaza llegaba en buen estado a la orilla, iba a ser arrebatada por un rey tirano y no iban a poder hacer nada para impedirlo. Entonces, una enseñanza muy grande de esta historia es que no siempre todo lo que vemos y pensamos que es malo es tan malo como parece. Siempre podría ser peor. Y entonces el Khidr le explica la segunda situación, le dice, en cuanto al niño, sus dos padres eran creyentes, pero ese niño los iba a llevar al desvío y a la incredulidad. Y en los libros de Tafsir dicen que el niño iba a intentar matar a los padres. Y entonces dice, Allah Azza wa Jal quiso reemplazar a ese niño por otro para ellos. Es decir, Allah Azza wa Jal comienza explicando en este versículo que la causa por la cual Allah Azza wa Jal protege a estas dos personas es porque son creyentes. Y los sabios dicen, hay algo peor para un padre y una madre que ver morir a su hijo pequeño. Todos podemos imaginar el dolor que eso puede significar. Los sabios dicen, sí, hay algo peor. Es tener un hijo con un corazón espiritual muerto en la dunya, que puede llevar a sus propios padres a la incredulidad. Y es por eso que Allah Azza wa Jal a estas dos personas creyentes les reemplaza a ese niño que les había dado el primero, les da el segundo. Les da un niño que sí los va a honrar y los va a llevar por buen camino. Y luego, la última historia, el Khidr le explica, a Moisés le dice, en cuanto al muro, pertenecía a dos huérfanos del pueblo. Y debajo de ese muro había un tesoro que su padre, que había sido un creyente piadoso, había dejado para ellos, para que lo recibieran cuando fueran adultos. El Khidr estaba cumpliendo con la orden de Allah. Este padre piadoso había dejado algo para sus hijos.
y lo había dejado escondido para que ellos lo recibieran cuando fueran adultos, porque si lo recibían cuando eran niños, o el tutor de ellos podía malgastarlo, o ellos como niños, porque no tenían correcto uso del dinero, podían desperdiciarlo. Y el padre, que era piadoso, le había pedido a Allah que sus hijos recibieran eso, cuando le pudieran dar buen uso, esa pared estaba a punto de caerse. Allah envía al Khidr y a Moisés a un pueblo extraño a reparar una pared. No lo puede hacer cualquier albañil, por honrar a ese padre piadoso que había tenido un gran sentimiento de preocupación, honesto con sus hijos. Allah envía 2 profetas a reparar un muro. ¿Entendieron la enseñanza? Cuando un padre es piadoso, cuando ustedes quieren algo bueno para sus hijos, lo que tienen que hacer es cultivarse ustedes como musulmanes. Y Allah Azza wa Jalla va a cuidar de sus hijos. ¿Acaso todos como padres no pensamos qué va a pasar de mis hijos cuando yo no esté? ¿Qué puedo hacer para dejarles un buen bienestar a mis hijos? ¿Saben qué pueden hacer? No es todo dinero, no es todas cosas materiales. Quieren garantizar el bienestar de sus hijos, sean piadosos ustedes hoy. Y Allah Azza wa Jalla va a cuidar de sus hijos. Allah envió a 2 profetas, las personas más importantes sobre la tierra, a levantar un muro para honrar el dua y la preocupación de este padre piadoso por sus hijos. De las grandes enseñanzas que tiene esta historia. Para cerrar, la enseñanza que todo esto nos deja es que cuando tú estás bien con Allah, los pescadores, los padres creyentes y el padre piadoso, Moisés, cuando tú estás bien con Allah, incluso las aparentes desgracias y situaciones difíciles que pueden pasar alrededor tuyo son una bendición. Si entiendes la dificultad que viene de Allah, la elaboras, lo transformas en algo que aprendes y sales de esa dificultad siendo mejor musulmán, esa dificultad fue una bendición. Y por eso es que Allah Azza wa Jalla, incluso en las situaciones más difíciles, y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el asunto del creyente es asombroso. Si le pasa algo malo, tiene paciencia y es bueno para él. Esa es la enseñanza de este libro. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jalla nos dice en el Sagrado Corán.